Bienvenidos al taller de electrónica básica del CEDIN. En esta sesión veremos lo que son los condensadores y los rectificadores. Primero veremos los condensadores. Los condensadores son componentes que almacenan carga. Podemos ver aquí un condensador y su símbolo respectivo. Y se dividen en dos tipos, aquellos que tienen polaridad y aquellos que no la tienen, sin polaridad. Sus simbologías son diferentes. Si se dan cuenta, en el primero se especifica el signo de los pines y en la segunda no. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa saber sobre un condensador? Tiene dos valores importantes. Primero, el valor del condensador en sí, que es la capacidad. También el voltaje máximo que soporta el condensador. Eso es también lo que nos interesa saber. Y cabe destacar que siempre cuando queremos un condensador vamos a comprar uno que sea mayor, de mayor voltaje al que con el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, si quiero un condensador de 303.000 microfaradios, como dice en el ejemplo, a 25 voltios, puedes comprar uno de 35 voltios o de 50 voltios. Aquí en el ejemplo, en la imagen pueden ver que es uno de 1000 microfaradios y 35 voltios. Y con esto podrían trabajar un condensador de repente de, como dice el ejemplo, de 25 voltios. Siempre tienen que comprar uno que sea mayor al que van a querer, de mayor voltaje al con el cual van a trabajar. Ok, como recordarán, en los resistores teníamos colores, ¿no? Para determinar el valor de la resistencia. Acá tenemos ciertos códigos que podemos utilizar para determinar el valor de la capacitancia del condensador. Por ejemplo, aquí vemos en este condensador, ven este número 104, este código. Primero agarran los dos primeros números, acá, número inicial, como dice acá. Aquí está también más detallado. Y el último número indicaría la cantidad de ceros. Por ejemplo, aquí sería 10 más 4 ceros. Te queda como 100.000. 100.000 no, perdón, 100.000 picofaradios o 100 nanofaradios o 0,1 microfaradios. Y así va a ir variando. Por ejemplo, elijamos otro. Aquí. Acá tendrías 333. Sería 33 más los 3 ceros, que sería 33.000 picofaradios. El valor que te va a salir con este método, que es agarrar los dos primeros números y agregarle esta cantidad de ceros, te saldría en picofaradios. Allí ya tú lo vas acomodando de picofaradios a nanofaradios, como te convenga, para que se te haga más simple leerlo. Acá cuando lo acomodas, de 33.000 picofaradios te queda 33.000, no, 33 nanofaradios. Y hay algunos, por ejemplo, aquí tenemos el otro valor, otro código, disculpen, se le mete una letra también, que eso representa la tolerancia. Aquí en esta tabla pueden ver, en esta lista pueden ver los valores de la tolerancia. Y acá también un número y una letra que representan la tensión. 1H que vale 50 voltios, 2A vale 100 voltios, etc. Ahora, hay diferencias entre el condensador electrolítico y el condensador cerámico. Los condensadores electrolíticos son capaces de contener más cargas por el volumen que los otros, que los de cerámicos. También la mayoría de los condensadores electrolíticos están polarizados, o sea, tienen un ánodo, cátodo, tienen un lado positivo y uno negativo. En cambio, los condensadores de cerámica nunca van a estar polarizados, no lo van a encontrar así. Y también otra diferencia es que los condensadores electrolíticos no se pueden utilizar en circuitos de corriente alterna puros. En cambio, los condensadores cerámicos sí se pueden utilizar en esos circuitos con corriente alterna puros. Acá también podemos ver algunos de los valores comerciales de los condensadores. Por ejemplo, hay de 0,1 microfaradio, 1 microfaradio, 10 microfaradios, etcétera, etcétera, etcétera. Son los que van a encontrar en tiendas, por eso dicen valores comerciales. Ahora veremos qué es lo que pasa si conectamos en paralelo a un circuito un condensador. Acá ya vemos el circuito que teníamos, que hemos visto en clases pasadas, que es la fuente de voltaje, la resistencia, el LED y el interruptor. El interruptor lo cerramos y el LED se va a prender, obviamente. Pero ¿qué pasa si conectamos un condensador en paralelo? Pongamos atención aquí. Abrimos el interruptor y después de un tiempo
el LED de lo que está prendido recién se va a apagar. Esto sucede porque el LED va a trabajar con el condensador, con la carga que ha almacenado el condensador. Y después de un periodo de tiempo, esa carga se va a acabar y el LED se apagaría. Ahora nos toca ver algo diferente, los rectificadores de corriente. Primero veremos el rectificador de media onda. En el circuito pueden ver una fuente de corriente alterna. Aquí está. Si recuerdan las sesiones anteriores, tiene una forma senoidal. Pero también vemos que tiene un diodo que hace que la corriente fluya así en una sola dirección. El diodo hace que la gráfica de la corriente se vea de esta manera. ¿Por qué? Cuando la corriente sea positiva, el diodo la dejará pasar. Pero llegará un momento en el que la corriente va a cambiar de sentido, porque otra vez es corriente alterna, se va a invertir, va a tener valores negativos. Entonces la corriente va a cambiar de sentido y cuando cambie por aquí, cuando pase así la corriente, el diodo ya no va a dejar pasar la corriente. Y eso haría que el voltaje sea nulo en esos intervalos de tiempo. Ahora veremos qué pasa si le agregamos un condensador. Nos damos cuenta que la gráfica cambia. Ahora la corriente sigue fluyendo en los intervalos donde antes era nula. Esto se debe a la carga que almacena el condensador. Como ya no iba a dejar pasar la corriente por aquí, ahora, bueno, ya no importaría eso porque el condensador va a almacenar una carga y eso haría que la corriente fluya por esta malla de aquí. Pasaremos a ver otro rectificador, el rectificador de onda completa. En lugar de añadir un solo diodo, agregamos este pequeño dispositivo, este pequeño arreglo llamado puente de diodos. Esto nos ayuda a rectificar la corriente de otra manera, como vemos aquí en la gráfica. Esta es la gráfica de la corriente rectificada, pero con el puente de diodos. Como pueden ver, la gráfica es diferente a la que tenemos con un solo diodo. Otra vez le vamos a agregar un condensador, como vemos aquí. Y esto haría que la gráfica cambie. Aquí pueden ver la gráfica con el condensador. Como pueden ver, aquí está el puente de diodos, el condensador y la resistencia y todo. Y la explicación es la misma. Cuando descienda el voltaje, la carga que almacena el condensador va a seguir haciendo que la corriente fluya. Es por eso que la corriente se rectifica. Aquí podemos ver cómo comparamos las gráficas. Este es el gráfico del puente de diodos con el condensador. Aquí en la gráfica estamos comparando dos de las gráficas que hemos visto antes. La línea que es más delgada es la del puente de diodos sin condensador. Y la que está un poco más con borde más grueso es del puente de diodos, pero con condensador. Como pueden ver, la corriente se iba rectificando. Ahora veremos los LM78XX. Son la denominación que se le da a una familia de reguladores de tensión o reguladores de voltaje. El XX al final se reemplaza por la tensión de salida. Como ven aquí en el ejemplo, aquí dice 7805. Se refiere a que el 5 es la tensión de salida del regulador de voltaje. Aquí veremos el LM7805. Es un regulador de voltaje de 5 voltios, como ya habíamos dicho. La entrada máxima es de 35 voltios. Entra cualquier voltaje y la salida siempre va a ser 5 voltios. Esa es la función del regulador de voltaje. Pasaremos a ver otro componente, el diodo Zener, cuya principal aplicación en un circuito es regular el voltaje. Tienen algunas ventajas. Toma las características de un regulador de tensión básico y también tiene algunas limitaciones. Cuando reciben demasiada corriente podrían llegar a quemarse. Y la corriente a través del Zener no debería ser inferior también a su corriente mínima. La potencia que puede disipar también debe ser inferior a su potencia máxima. Pero ahora, volviendo a los otros reguladores, los LM78XX, vamos a agregar uno de estos reguladores a nuestro circuito. Aquí vemos el circuito de puente de diodos con condensador y bueno, aquí está el regulador de voltaje. Agregaríamos un regulador de 15 voltios. Acá podemos ver que la corriente, que el voltaje tiene un valor pico de 20 y como es mayor, como van a ser mayor aquí, como ven en la gráfica, la línea más gruesa,
Toda esta es la gráfica de la corriente que queremos rectificar. Como es mayor a 15 voltios, se va a consumir. Y bueno, estaríamos pasando de corriente alterna, la que está variando, a una corriente continua. Bajarían hasta 15 voltios todos estos valores de la corriente. Ahora pasaremos a otro tema. Hemos visto algunos interruptores desde el inicio de las clases, en las sesiones anteriores, pero hay distintos tipos de interruptores. Nos basaremos en dos palabras. Aquí tenemos el pole y aquí tenemos el throw. Pole, polo, throw, tiro. Em, Aquí vamos a decir que el polo son es como el que decide, el que dice, el que toma la decisión, y el tiro o el throw es las opciones que puede tomar el polo. Habiendo aclarado eso, veremos los tipos de interruptores. Tenemos el interruptor de simple pole, simple throw, de un solo polo y de un solo tiro. Es muy simple. Tiene una salida, tiene una entrada. El interruptor estará cerrado o desconectado. O sea, estará funcionando en un circuito o no lo estará. Vamos a ver si está abierto, ya estaría desconectado del circuito. Los pueden utilizar para encender y apagar. También es una forma muy común de interruptores momentáneos. Solo requieren dos terminales, aquí y aquí. Otro tipo de interruptor común es el Simple Pole Double Throw. Tienen tres terminales, aquí los cuentan, uno, 2, 3, y permite que tienen un pin común. En este caso vemos que tienen dos decisiones, como dijimos, Double Throw, doble tiro, dos caminos a donde ir y un solo polo, solo hay uno que toma la decisión. Pueden utilizarlos para seleccionar dos fuentes de energía, intercambiar entradas o, bueno, lo que sea que pueden, por ejemplo, pueden intentar dos circuitos y esto sería ideal para eso, para tener dos circuitos simultáneos y elegir cuál de los dos activar. Si se dan cuenta, también pueden utilizarlo como el Simple Pole, Simple Throw. Solo tienen que desconectar uno de los terminales ya no lo conectan, nada más lo dejan libre y ya estarían haciendo lo mismo, ya que una opción no importa, la otra estaría conectada a un circuito. Ahora veremos el Double Pole Simple Throw. Es la misma idea que el primero, solo que en vez de que solo controlen a uno, controlas a dos. Hay dos doble opción. No hay como dos que toman la decisión. Y por último, el Double Pole Double Throw. Aquí vemos que es como el Simple Pole Double Throw, solo que ambos están, bueno, sería el doble polo que estarías controlando. Pero claro, los dos van a actuar van a actuar bajo una sola acción. Si mueves uno, el otro se va a mover. Podrías llegar a controlar cuatro circuitos y necesitas de 6 pines. Acá tenemos también otro tipo de componentes, otro tipo de actuador que utilizamos. Son los pulsadores. Hay dos tipos de pulsadores. El pulsador normalmente abierto, pulsador normalmente cerrado. Normally closed, normally open. Esta es la lógica que vamos a utilizar aquí. Por ejemplo, este de aquí está normalmente abierto. No, disculpen, está normalmente cerrado. Cuando aprietas el pulsador, ves que el circuito se abre y ya no estaría pasando la corriente. El de aquí sería normalmente abierto y cuando aprietas el pulsador, se cierra el circuito. Acá está más o menos un gráfico con el cual pueden ver la lógica que se utilizan de estos pulsadores. Cuando aprietas, ahí hay como una conexión. Este de aquí sería uno normalmente abierto. Ahora que sabemos un poco más sobre interruptores, veremos el relay. El relé o relay es un interruptor electromagnético. Funciona de la siguiente manera. Tiene una bobina y si pasamos corriente por esa bobina, los contactos cerrados se van a abrir y los abiertos se van a cerrar. Posee de 5 pines. Son 3 para conectar al interruptor, aquí pueden ver los 3, y 2 para conectar a la bobina. Un dato importante a saber del relay es el voltaje con el que funciona.
Si le pones menos, no va a funcionar. Y si le pones mucho, se va a quemar. Acá podemos ver en la imagen que este tendría, que podrías trabajar con 5 voltios de corriente continua máximo. Acá vemos los valores máximos y acá los valores recomendados a trabajar también de corriente, de voltaje y si es alterno continua, alterno continua. Acá también vemos un poco del funcionamiento del relay. Cuando pasas corriente por aquí en la bobina, acá se mueve y hace como un contacto. Bueno, se cambia el interruptor. Acá también. Pueden ver que cuando pasa corriente por la bobina, se forma acá como que un campo, atrae el interruptor y eso hace que, bueno, cambie. El, Normalmente cerrado se abra, normalmente abierto se cierra. Acá vemos un ejemplo un poco más en tiempo real. Cerramos. Acá estaría pasando corriente. Este es el relay. Aquí están los 5 pines. Aquí iría 1, 2, 3, 4, 5. Todo esto sería el relé. Y como está pasando corriente, esto de aquí se traería. Y el circuito de aquí ya se cierra. Por eso se prende el LED. Y ahora aquí vemos la manera correcta de usar un relé. Hay una manera correcta de usarlo. Aquí tenemos el relé. Todo esto es el relé. La manera correcta sería poniendo un diodo en paralelo en sentido opuesto al relé, a la bobina del relé. ¿Esto por qué lo hacemos? Mira, cuando se cierre esto, la corriente va a estar fluyendo así y el diodo no va a pasar por aquí ya que está en sentido contrario. El diodo va a impedir el paso de la corriente por aquí. Pero cuando se abra, la bobina lo que hace es hacer todo lo posible para que la corriente siga fluyendo. Y si no estuviera el diodo, habrían unos picos negativos del voltaje. Eso hace que se dañen los componentes, otros componentes de tu circuito. Y no queremos eso. Es por ello que se agrega el diodo aquí en paralelo para que la corriente siga fluyendo hasta que ya se acabe la bobina. Y con eso ya no se generan esos picos de voltaje y los componentes ya no se dañarían en tu circuito. Es por ello que hay módulos de relé que ya tienen el diodo incorporado y también tienen unos LEDs que te indican si está normalmente abierto o normalmente cerrado, como pueden ver en la imagen. Ahora, la utilidad de los relés, la razón por la que se utilizan bastante, que los diferencia de los interruptores normales que hemos visto, es que no necesitas una acción física. En los interruptores tú tendrías que mover el interruptor para que cambien los contactos, para modificar el estado del interruptor. En cambio aquí solo necesitas pasar corriente por la bobina. Eso sería suficiente. Y eso es más sencillo cuando tienes un circuito que no quieres tocar o que quieres que actúe independientemente. Y es más, también podrías conectarlo a un microcontrolador. Y en ese microcontrolador puedes poner el valor alto o valor bajo. Y con lo que cambias, ya lo verán más adelante cuando estén llevando el Arduino y todo ello. Pueden hacer que la corriente pase por cierto momento y de ahí que ella no pase. Es más simple que estar moviendo un interruptor. Ahora, por último, veremos los LDRs. Son resistencias que varían de acuerdo a la intensidad de luz, inversamente proporcional. A más luz hay menos resistencia y viceversa. Los valores de la resistencia de LED podrían llegar hasta los megaohmios. Podemos utilizarlo en distintas aplicaciones. Por ejemplo, hay sistemas de alumbrado que pueden utilizar los LDRs para ver cuánta intensidad de luz van a requerir dependiendo de la luz natural que haya. Medidores de intensidad luminosa y también en alarmas de seguridad. Son distintas aplicaciones que se les pueden dar. Bueno, los límites están en su mente. Y las desventajas que tenemos para estos LDRs son que tienen una velocidad muy lenta de reacción. Es decir, si quieren que la reacción del LDR sea muy rápida, no sería lo recomendable tal vez usar esto, ya que no son muy rápidos al actuar con respecto a la luz que le ponen. Pueden no funcionar correctamente de acuerdo a ello. Bueno, esto ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias.